La turbina Francis es con diferencia la más utilizada en centrales hidroeléctricas. Es fundamentalmente porque tiene un rango de utilización muy alto. Es decir, podemos utilizarla en saltos que van desde los 10 metros hasta casi los 350 metros. En este vídeo quiero que veas cómo es por dentro una turbina Francis. Básicamente una turbina Francis es una turbina de reacción. No es una turbina de acción como la turbina Pelton, ni es otro tipo de turbina de reacción como la turbina Kaplan. Es turbina de reacción y, como digo, pues puede utilizar en un amplio rango de saltos. El rendimiento además es muy alto, supera con creces el 90%, es decir, de la energía hidráulica disponible en el salto, nosotros vamos a aprovechar el 90% de esa energía para convertirlo en energía mecánica y que después se pueda convertir en energía eléctrica. Está disponible en dos configuraciones, que son la configuración de eje horizontal y la configuración de eje vertical. Eje horizontal sería así, la turbina gira, y eje vertical sería así, y la turbina gira de esta manera. Normalmente, lo más habitual es que estén equipadas con un distribuidor de álabes regulable, es decir, que nos va a permitir meterle más o menos caudal, y el rodete, en cambio, va a ser de álabes fijos, a diferencia de lo que ocurre con algunas turbinas Kaplan. Fijaros en esta diapositiva cómo es un eje horizontal en el que son en general pues de pequeño tamaño, y en estas turbinitas de eje horizontal que tenemos el generador justamente detrás y la caracola que hace de distribuidor, pues toda esa caracola la tenemos en posición vertical. Lo más habitual, aquí vemos al lado justo un rodete de una turbina Kaplan de gran tamaño y de eje vertical. ¿Cuáles son las partes principales de una turbina Francis? Pues tal y como vemos aquí hay 5 elementos que son los principales. Primero, al margen de otras partes que tendrá la propia central, ya solo referido a la turbina Francis, tenemos la caja espiral, es decir, es una caracola o espiral que va a ir reduciendo su diámetro para mantener la presión hidráulica más o menos constante. Tenemos un predistribuidor que lo que va a hacer es canalizar el agua para que entre al distribuidor en la dirección correcta. Tendremos el distribuidor, que como veremos, de lo que se va a encargar es de regular el caudal y regular el ángulo con el que va a incidir en el rodete de la turbina. El rotor, que es el elemento, por supuesto, más importante, más delicado, más caro. Y el tubo de aspiración o tubo final de salida, que también forma parte de la turbina. En este corte transversal vemos más o menos los mismos elementos, vemos, es una sección de la turbina, y vemos cómo el diámetro del distribuidor es esto que os marco aquí. Todo esto sería el distribuidor, digamos, iría en un plano perpendicular al plano de la pantalla, y vemos cómo la sección va cambiando. Vemos además como elemento importante el predistribuidor, este elemento de aquí, que lo que va a hacer es canalizar el agua para que entre en la dirección apropiada al distribuidor. Este distribuidor, que es de palas variables, lo que va a hacer es moverse así, moverse de manera que entre dos palas quede más o menos hueco, y además el ángulo de incidencia al rotor va a cambiar. Aquí tenemos a continuación el rotor, que será donde incidan los álabes y donde se convierta la energía potencial que traía el agua, primero en energía cinética y después en energía mecánica rotativa. A diferencia de lo que ocurre en las turbinas Pelton, la energía potencial del agua se transforma en energía cinética en las boquillas inyectoras, pero aquí no, aquí la energía potencial del agua se transforma en energía cinética, curiosamente, en el propio rotor, y una vez que está en el rotor ya transformado como agua acelerada, transfiere su energía directamente al rotor y pasa de ser energía cinética en el agua a energía cinética rotativa en el rotor. El agua cae entonces ya sin energía por el tubo de aspiración. Hay una pequeña parte de energía que tiene que quedar para que salga, pero esa es toda la energía que necesitamos.
Por encima de esta línea, que formaría la caja espiral con predistribuidor, distribuidor y rodete, tenemos ya otros elementos que son puramente mecánicos, como el eje o los cojinetes en los que se apoya, incluso el acoplamiento con el generador, que en general para turbinas de gran tamaño también será horizontal. En esta foto, que parece antigua, pero en realidad la foto es, bueno, relativamente nueva, lo que vemos es cómo es una caja espiral de gran tamaño. Aquí sí que apreciamos muy bien cómo es la reducción de diámetro desde la entrada. Aquí vemos esta reducción de diámetro desde la entrada hasta que acaba. No, aquí no hay comunicación entre este punto y este, pero aquí acaba y vemos cómo la reducción de diámetro es hasta que acaba prácticamente en cero. Y aquí en este elemento tendremos el predistribuidor y el distribuidor. Hay una diferencia entre el predistribuidor, que es un elemento que no se mueve, que está justamente antes, que es simplemente direccionar el agua para que incida adecuadamente en la dirección del distribuidor. Pero el distribuidor, o a la vez guía, es el que realmente estrangula el caudal y el que además hace que incida contra el rodete en la dirección adecuada. Aquí en esta diapositiva vemos muy bien, muy claramente, la diferencia entre la caja espiral o caracola. También vemos el predistribuidor y vemos finalmente el distribuidor. En una turbinita pequeña, esto simplemente lo coloco para que se vea, ¿no? Pero en una turbinita pequeña, el distribuidor, cómo funciona los álabes guía o distribuidor, pues vemos que estos álabes aquí en la imagen de la izquierda estarían totalmente cerrados, casi totalmente cerrados, y en cambio en la imagen de la derecha estarían totalmente abiertos para que incidan en el rotor en la dirección adecuada. El rotor pues es un elemento de alto coste, es un elemento que normalmente está hecho en materiales especiales, aceros inoxidables, y que tiene una forma hidrodinámica apropiada para favorecer el aprovechamiento de la energía potencial del agua. Recordemos que va a ser en el rodete donde se convierta la energía potencial del agua, ahí llega con presión. Tiene que perder esa presión, convertirla en velocidad y transmitir inmediatamente esa velocidad al rotor. Tubo de aspiración, tubo final de salida. Suena raro que se llame aspiración cuando, por ejemplo, las bombas, el tubo de aspiración está justo en la entrada. Bueno, pues aquí el tubo de aspiración está en la salida. Se llama así porque lo que encontramos aquí es una baja presión. Es una presión que tiene que tirar del agua y que tiene que llevarnos el agua que tiene que conducirnos a su salida final. Ahí el agua está a una presión normalmente inferior a la atmosférica. Así que es posible, en determinadas circunstancias, es posible que se generen algunos efectos adversos como la cavitación, y vamos a tener que estar vigilando ese punto de cavitación para evitar ese fenómeno que destruiría el rotor y la caja espiral y otros elementos. Las turbinas Francis es fácil construirlas reversibles, es decir, que podemos hacer que empiecen a girar en dirección contraria. Para eso necesitamos que el generador pase a convertirse en un motor. Será el mismo elemento, pero en vez de generar energía, exportar energía a la red, toma energía de la red para hacer girar el rotor, y el rotor aspirará y hará subir el agua de nuevo por la misma tubería hacia la presa. Las ventajas de la turbina Francis son evidentes. Pocas pérdidas hidráulicas, un diseño robusto que se conoce desde hace mucho tiempo, tiene unas dimensiones razonables teniendo en cuenta las grandes potencias que puede llegar a producir, y cada vez requieren menos mantenimiento. Eso sí, tienen algunos inconvenientes, como son que no son recomendables para alturas grandes. Para alturas grandes vamos a preferir las turbinas Pelton fundamentalmente. El problema de la cavitación puede llegar a convertirse, esas evaporaciones puntuales que se producen justo a la salida, serán un problema que tengo que controlar, y cuando hay grandes variaciones de caudal pues no son las mejores, no regulan bien esas grandes variaciones de caudal, sobre todo si son rápidas. Aquí vemos algunas imágenes de turbinas, estas pues están tomadas durante los procesos de construcción o en algunas universidades. Y aquí tenemos una foto de una de las turbinas más grandes del mundo, que es de 250 megavatios nada menos.
La última diapositiva se la he dedicado al generador. Fijaros, es un generador que tiene muchos polos, pues no sé, hay generadores que giran a unas velocidades extraordinariamente bajas, como 100 y pocas revoluciones por minuto. Eso requiere que tenga muchos polos para que, sin necesidad de caja multiplicadora, sea capaz de sincronizarse a una frecuencia de 50 o 60 hercios. Pues es normal que tenga decenas de polos. 27 polos es una configuración habitual en un generador de este tipo. Vemos que, claro, por supuesto, los cojinetes serán un aspecto fundamental a cuidar. Ese cojinete, imaginaos ese cojinete de empuje, ese cojinete axial, la fuerza que va a tener que soportar. En cambio, los cojinetes guía o cojinetes radiales, pues que son el único trabajo es que se mantenga en su sitio, por tanto van a soportar una carga inferior, al contrario de lo que ocurre con la tecnología horizontal. Hemos visto en este vídeo cómo es, más o menos, de una manera muy rápida, cómo es una turbina hidráulica Francis. Os recomiendo que le echéis un vistazo al libro Energías Renovables, que dedica un capítulo completo a la energía de origen hidráulico y especialmente un apartado muy amplio a los diferentes tipos de turbinas hidráulicas que nos podemos encontrar en centrales hidroeléctricas.